¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Dani y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en uno de los santuarios religiosos más visitados del mundo, que es la Basílica de Guadalupe. Se estima que aproximadamente 20 millones de personas visitan este santuario anualmente. Y de esos 20 millones, 9 millones vienen el 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe. Y seguramente ya han visto fotos o videos de cómo se pone la cosa aquí. Hay gente que viene de muchísimos lugares, estados, países. Algunos vienen caminando desde sus casas e incluso otros entran en rodillas. El 12 de diciembre se acostumbra a traer artistas para que canten las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Muchas veces es muy bonito, pero otras veces es algo raro. Según la tradición católica, el 12 de diciembre de 1531, en este lugar se encontraba caminando un campesino chichimeca, el cual vivió la aparición de la Virgen María, la cual le encargó la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. ¿Y esa primera iglesia aún sigue? Pues sí, aún está la primera iglesia y no es esa y tampoco es esta. Muchas personas conocen a este lugar como la villa o la villita, refiriéndose al templo, pero no es lo mismo basílica que la villa. Bueno, más o menos. Bueno, es que lo que pasa es que la Basílica de Guadalupe es el templo y la villa es la colonia en donde está ubicado el templo. Me gustaría comenzar el recorrido desde la capilla más antigua hasta la más reciente y así ir contando un poco la historia de cada capilla. Así que, primera capilla, vamos para allá. Este es el templo más antiguo del lugar, la antigua parroquia de indios. El lugar sigue conservando los cimientos del primer templo que Fray Juan de Zumárraga mandó a construir en el lugar indicado por Juan Diego en 1531. Aquí inculcaban la nueva religión a los nativos después de la conquista. La construcción actual fue construida en 1649 y resguardó la imagen de la Virgen desde 1695 hasta 1709 y también albergó el estandarte con el que Miguel Hidalgo lideró la independencia de México. Estuvo aquí desde 1853 hasta 1896. Los restos de Juan Diego se conservan en este lugar, ya que fue el encargado de cuidar el primer templo. Esa fue la primera capilla, es una capilla chiquita pero con mucha historia. Esa fue la primera capilla que se hizo en este lugar. La segunda que voy a visitar es la capilla del Cerrito, la cual, como su nombre lo indica, está en un cerro y pues ahorita voy a subir. Ya estoy muy cerca de la entrada de la segunda capilla a la que voy a ir, pero hay muchas escaleras. Mi viejo enemigo, escaleras. Entonces, ni modo, hay que subirlas y después a bajarlas, porque la tercera capilla está justo enfrente de mí, o sea, está abajo, que es la capilla del Pocito, pero no importa. Por este lado tenemos una cascadita, el agua se ve totalmente limpia. Por acá hay más. Ay, sí me cansé. Muchas escaleras. Esta que está atrás de mí es la capilla del Cerrito y justo enfrente de mí está el Panteón Tepeyac. Justo al lado de la capilla está el panteón. Vale la pena subir por la increíble vista que tienes de la Ciudad de México. Literalmente se ve todo. La Capilla del Cerrito o Capilla del Cerro del Tepeyac es el lugar exacto de la aparición de la Virgen y está asociada al Milagro de las Flores. Fue construida en 1666 y remodelada en 1740. Está repleta de murales, los cuales narran la aparición de la Virgen a Juan Diego. Estos murales se hicieron para reforzar la fe católica a la población que no sabía leer ni escribir. Entre 1945 y 1950 se remodeló el templo, agregando una pequeña plaza y colocando 4 esculturas de mármol que representan a los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. El templo es una joya arquitectónica, con un hermoso mirador. Pues segunda capilla ya lista. La verdad está muy bonita, se siente mucha tranquilidad, se siente mucha paz. Las personas todas están en completo silencio y la vista que tienes es de verdad espectacular. Me gustó mucho.
La capilla del Pocito se encuentra en las faldas del Cerro del Tepeyac. Abrió sus puertas al público en 1791. Antes, en este lugar había un pozo, y las personas decían que el agua de este pozo era milagrosa, por lo que atrajo la atención de varios enfermos de epidemias, y esto provocó que el lugar sea insalubre. Pero aún así, las personas no le dieron importancia, y seguían yendo, hasta que se hizo la capilla. Es la única iglesia circular del siglo XVIII en todo México, y en el interior tiene pinturas que hacen referencia a la aparición de la Virgen. Además, el pozo sigue estando en la iglesia. Como dato curioso, ahorita estoy viendo que José María Morelos y Pavón, antes de ser fusilado... ¡Ay! Ok, continúo. Antes de ser fusilado, José María Morelos y Pavón pidió permiso para venir a esta capilla, a la capilla del Pocito, y despedirse de la Virgen. Posteriormente se lo llevaron a San Cristóbal Ecatepec y fue fusilado. Esta es la tercera capilla que visito. El que sigue es el convento Capuchinas, la cual está al lado de la antigua basílica. Está muy grande el lugar, así que si vas a venir te recomiendo en primera ponte bloqueador antes de venir. El sol está muy fuerte. Si puedes, también tráete una gorra y unos tenis cómodos para caminar. El exconvento Capuchinas abrió sus puertas en 1797 y fue utilizado por las Madres Capuchinas de Santa María Guadalupe. Cada vez que la basílica era cerrada, trasladaban la imagen de la Virgen a este convento. Lamentablemente, el exconvento ha sufrido un considerable hundimiento y entre 1976 y 1982 se realizó una intervención para reparar los daños. En la actualidad se sigue corrigiendo el hundimiento y cabe mencionar que en el año 1800 el convento cerró por lo mismo. Justo al lado del convento Capuchinas se encuentra la antigua basílica, la cual abrió sus puertas desde 1709. Ok, quería entrar, pero creo que están en misa, así que la verdad no sé si voy a poder entrar y poder grabar bien. Mientras, continúo grabando otras cosas que están por acá. Ya después espero que pueda entrar. Por fin sombrita. Ay, no, sí está muy fuerte el sol. Justo enfrente de mí está la estatua de Cristo Rey. Una estatua muy grande y también muy bonita. La antigua basílica o templo expiatorio a Cristo Rey fue construida entre 1695 y 1709. El edificio cuenta con 15 bóvedas y una cúpula octagonal. Con el paso de los años, la iglesia fue restaurada, ampliada y redecorada con grandes pinturas que representan pasajes de la historia de la Virgen. El templo se convirtió en basílica en 1904. Sin embargo, en 1921 una bomba destruyó el 95% del lugar, pero la imagen de la Virgen se mantuvo intacta. Debido a la explosión, la basílica sufrió daños irreversibles y en 1976 estaba al borde del colapso. En 1979, el INAH inició un proceso de reparación de la basílica, reabriendo sus puertas en el año 2000. Ya terminé de recorrer la antigua basílica. Es una capilla muy bonita, me gustó mucho y lo mejor es que la siguen manteniendo, aún sigue muy bien conservada, a pesar de que ya tiene cientos de años aquí. Ahora me dirijo a la nueva Basílica de Guadalupe, la cual abrió sus puertas en 1976. La nueva basílica fue construida entre 1974 y 1976. Su construcción fue necesaria debido a los daños que recibió la antigua basílica. La forma circular pretende simbolizar la carpa que alberga el Arca de la Alianza en su marcha por el desierto. Y debido a que el interior es redondo, se puede observar la imagen de la Virgen de Guadalupe desde cualquier lugar, y se construyó una pasarela automática para que los creyentes puedan pasar rápidamente y así permitir que un mayor número de personas puedan admirar la imagen.
La nueva basílica ha sido visitada por atletas, políticos, artistas, jefes de estado, etc. Pero las visitas más importantes han sido la de los papas Juan Pablo II y el Papa Francisco. El Papa Juan Pablo II la visitó en 1979 y en 1990 para la beatificación de Juan Diego, así como en 1999 y en 2002. La nueva basílica es uno de los lugares más visitados del mundo, recibiendo cerca de 30 millones de creyentes y 10 millones de no creyentes anualmente. Pues listo, ya pasé a la nueva basílica. Es un templo muy hermoso, se siente mucha tranquilidad, mucha paz. Ahorita estaban en misa, solo que ahí sí te dejan entrar. En la antigua basílica, aunque estén en misa, no te dejan entrar. Puedes ver el manto de la Virgen completamente gratis. Ahorita es un lunes y la verdad no había nada de gente y puedes pasar las veces que quieras. El acceso a todas las capillas es gratuito. Te recomiendo que vengas entre semana porque no hay mucha gente. Lo único que tiene costo es la entrada al museo, pero tiene un costo de 10 pesos, entonces no es nada caro. El problema es que ahorita estaba cerrado. Lo único que me falta mostrar, bueno, en realidad ya lo mostré en varias tomas, pero aquí va la explicación. Este es un carrillón y es la última obra que se realizó aquí en la basílica. El carrillón cuenta con 48 campanas de bronce que van tocando diferentes melodías a lo largo del día. El propósito de esta obra es mostrar a las personas las diferentes formas en las que se mide el tiempo, ya que cuenta con un reloj civil, un astroplano, un reloj solar y un reloj mexica. Cuenta con 23 metros de altura y unas figuras robóticas de Juan Diego, Fray Juan de Zumárraga y Juan Bernardino, las cuales funcionan por medio de un complejo control elaborado en los Países Bajos. No es nada difícil llegar a la basílica. Hay una estación de metro muy cerquita de aquí. Es la estación La Villa Basílica, de la línea 6 del metro de la Ciudad de México. O si vienes de Indios Verdes, te puedes subir en la línea 7 del Metrobús y bajarte en la siguiente estación. Literal es Indios Verdes y te bajas en la estación de los Misterios. Estación de los Misterios de la línea 7 del Metrobús. Lo siento, en el video había dicho otra estación. Pero, ¿en dónde me deja esta estación? Te deja acá atrás. Si vienes en dirección contraria, o sea, Campo Marte, Indios Verdes, te bajas en la estación Delegación Gustavo Amadero. La estación Delegación Gustavo Amadero te deja enfrente, te deja como por allá. Gracias por haber estado aquí, te lo agradezco mucho. Espero que te haya gustado el video. Te invito a que le des like al video y te suscribas. También recuerda activar la campanita para que YouTube te mande notificación cada vez que suba un nuevo video. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.